The seasons come and go like thoughts of you. Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo podcast de Píldoras del Conocimiento. Estamos muy contentos, estamos ilusionados como siempre de estar aquí, de compartir con vosotros el conocimiento que hemos extraído estos días atrás sobre un tema concreto. Antes de nada vamos a darle la bienvenida a Fernando Alonso, ¿cómo estás? Hola Abraham, ¿qué tal? Encantado como siempre de estar aquí contigo y con todos los oyentes. Hoy vamos a hablar de Tim Ferriss y sus armas de titanes, ¿no? Tool of Titans en inglés, o herramientas de titanes podríamos llamarlo, ¿no? Y antes de entrar en el tema, Abraham, creo que nos gustaría hacer una reflexión un poquito de... Pues hemos hablado estos días de por qué hacemos esto y qué nos está aportando. ¿Qué es lo que piensas tú? Sí, que la verdad que ponernos objetivos, como por ejemplo puede ser un libro, pueden ser vídeos, pueden ser un tema concreto, nos hace sacarnos o zarandearnos para dar lo mejor de nosotros mismos, porque tenemos que estudiar, tenemos que aprender, tenemos que ponernos objetivos, y eso nos hace que al final saquemos la mejor parte de nosotros mismos o nos haga motivarnos y dar esa parte que a lo que quizás volviéndonos un poquito cómodos, que es lo que nos suele pasar, pues no lo estaríamos haciendo. Sí, yo digo que una de las mejores cosas de haber creado este podcast ha sido el compromiso con nosotros mismos para estudiar y para aprender cosas nuevas, además cosas que consideremos que sean dignas de ser transmitidas, ¿no? Y además día tras día. Hay un lema por ahí que hemos aprendido también estudiando este libro, que es: lo que das, lo ganas, lo que no das, lo pierdes, ¿vale? Por eso intentamos a diario pues, aportar el máximo valor posible, ¿vale? Es verdad que probablemente todos conocemos la sensación de querer hacer algo muy bien, ¿no? Y ponerle un esfuerzo increíble, un empeño muy grande, y luego muchas veces no lo conseguimos. Esperemos que no sea así, que este capítulo os guste y le hemos metido un montón de trabajo para que quede bien. Sí, decir eso, que más vale lo que decimos a veces, más vale hacerlo que perfecto, y al fin y al cabo lo que transmitamos lo haremos lo mejor posible, pero sabemos que nuestros oyentes también saben que somos imperfectos, nos podemos equivocar, pero esperemos que valoren el esfuerzo que hay detrás. Así que bueno, lo que tú decías, ¿no? Entramos en materia para saber quién es nuestro invitado, que ya nos gustaría tenerlo aquí, pero como no es posible, pues hablaremos sobre él y sobre todo el legado que ha dejado escrito en su libro Armas de Titanes, ¿no? Y bueno, no es posible, decir que... no es posible todavía, ¿eh? Exacto, pero llegará el momento. Y lo que decíamos, ¿no? ¿Quién es Tim Ferriss, no? O Timothy Ferriss, que es un escritor de varios bestsellers. Además es ex inversor en startups, es podcaster, es filántropo, es emprendedor, también es un excelente bailarín, que yo no lo sabía, bailarín de tango, tiene un récord Guinness, y que se dio a conocer gracias a su bestseller de La semana laboral de 4 horas. Así que él lo escribió un poco tiempo después de haberse graduado en la universidad, y la verdad es que esto le reportó mucha fama. Además, tiene también un podcast que es súper conocido, ¿no, Fernando? Sí, es probablemente el más conocido mundialmente, ¿no? El de Tim Ferriss Show, que tiene más de 100 millones de descargas. O sea, increíble, ¿eh? Es una figura a seguir y, en cierto modo, un modelo para nosotros. Sí, así que, bueno, queremos introducir lo que es Armas de Titanes. Y, de hecho, si tú eres una persona apasionada de la productividad, de los límites del ser humano, de que te gusta desarrollarte personalmente, que te gusta mejorar en cuanto a inversión, es que te va a encantar, porque es nuestro caso, ¿no? Que nos gustan todos estos temas, y seguro que este libro pues, te lo recomendamos abiertamente, porque realmente es uno de esos libros que pueden marcar la diferencia en tu día a día, ¿no? O marcar un antes y un después. Sí, es un libro terremoto que le llamamos, que fue publicado en castellano en octubre de 2017. Yo puedo decir tranquilamente que este libro se me ha colocado en el top 1 o top 3 de los libros que he leído en los últimos 2 o 3 años. Incluso casi me ha gustado más que el de Principios de Ray Dalio, porque es muy práctico. Es un libro que tiene en castellano, ¿cuántas páginas? Lo tengo aquí delante, 740 páginas, pero es 740 páginas de auténtico valor, ¿vale?
¿Y por qué digo que es tan bueno este libro? Porque es que realmente lo que te hace es que te monta hombros de gigantes, porque extrae las píldoras del conocimiento de las más de 200 y pico personalidades o de más de 200 y pico titanes que han pasado por el podcast de Tim Ferriss. Decir que el libro está dividido en 3 partes, la primera de ellas dedicada a la salud, la segunda dedicada a la riqueza y la tercera dedicada a la sabiduría, como el dicho de Benjamin Franklin, ¿no? Y decir que estas personas, estos gigantes, una vez que empiezas a leerlo te das cuenta que son personas normales, como tú y como yo. De hecho, que han pasado tremendas dificultades. Gente, incluido Tim Ferriss, que en determinadas épocas de su vida ha estado pensando en suicidarse. O sea, son gente que en la mayoría de los casos ha partido de la nada. Sí, y que esa cercanía de esas personas, el poderlas analizar, el que Tim Ferriss te las acerque, te das cuenta que siendo personas como tú y como yo, pero han hecho cosas diferentes que les han hecho marcar ese contraste con el resto de la humanidad y les han hecho sobresalir. Y ahí está el que nos lo acerquen y nosotros nos podamos beneficiar de ese conocimiento. El caso es que cuando empiezas a entrevistar a tanta gente, nos está empezando a pasar a nosotros con un punto de vista, un perfil mucho más bajo, no hemos llegado a su nivel ni mucho menos todavía, pero es verdad que todavía, la palabra todavía, ¿no? Pero es verdad que cuando entrevistas a tanta gente empiezas a vislumbrar patrones o ideas comunes que tienen en común todo este tipo de gente, ¿no? Y que les ha ayudado, ¿no? a progresar, ¿no? Y te das cuenta que la mayoría, en concreto de estos titanes, tienen en común cosas como que la mayoría meditan, más del 80% de esta gente ha meditado en diferentes formas de meditación, y el 20% que no medita tiene algún tipo de ritual de concentración basándose en escuchar una melodía en concreto, una música en concreto. Son muy conscientes con lo importante que es el descansar, en las diferentes formas de descanso también. Hay gente que hace descansos interrumpidos, etc. Pero le dan una importancia muy grande. También sobresale la importancia que le dan a una rutina, a unos hábitos de entrenamiento diarios. Y, ojo también con esto, yo no lo conocía, es que se apoyan en la escritura para mejorar su proceso de toma de decisión, ¿no? Y para clarificar sus ideas. La inmensa mayoría de los titanes que aparecen en este libro tienen en común todas estas cosas. Sí, y nos dan algunos tips y te das cuenta cómo realmente eso puede hacerte hacer ese clic en tu cabeza, ¿no? Por ejemplo, si tienes un plan de 10 años, para ello, pues pregúntate, ¿qué me impide hacer este plan que tengo, este objetivo de 10 años, hacerlo en 6 meses? ¿Qué haría si tuviera una pistola apuntándome en la cabeza para conseguir ese objetivo que tengo para dentro de 10 años, hacerlo en 6 meses? Y en ese caso, a buscarte la manera de conseguirlo. Muy interesante cómo arranca el libro con este impacto emocional que te dice, oye, no postergues, si tienes este plan a 10 meses, ponlo por escrito qué te impide hacer en 6, qué te impide reducir los pasos, lánzate. Tiene una cosa muy buena Tim Ferriss en el libro. Cuando acabó el periodo de universidad, que luego publicó el libro de la jornada laboral de 4 horas, que fue el más famoso de todos, mucho más reciente, para mí mejor este libro que el anterior, es que empezó a pensar eso, cómo podía acortar los plazos, qué atajos podía buscar, y luego llegó un punto que leyó un libro que se llamaba El arte de viajar o algo así, que empezó a, entre comillas, a vagabundear por el mundo, que se tiró 2 años viajando por el mundo, enfrentándose con sus limitaciones y sus miedos y rompiendo con ellos. Muy interesante esto, ¿eh? Sí, y la frase, ¿no?, que dice, la vida premia la pregunta concreta y castiga el deseo impreciso. Creo que destaca muy bien lo que ha hecho Tim Ferriss, ¿no? Ser específico en su vida, saber qué es lo que quería, preguntarse, hacerse las preguntas correctas y de esa manera encontrar las respuestas apropiadas. Exacto. Además dice lo mismo que los titanes que entrevista, que sus mayores éxitos han resultado de la utilización o de potenciar sus puntos fuertes y no tanto de la corrección de sus debilidades. De hecho, se ven personajes como Arnold Schwarzenegger o como... ¿cómo se llama el de Stallone? Lo que les ha diferenciado, aparte de su potencial físico, es que cada uno tenía una parte que les distinguía, o su propio acento, o su manera de caminar. O sea, es decir, hasta sus debilidades se han convertido en partes que les ha diferenciado de la masa, y eso ha estado muy, muy bien, ¿no? Exacto, o cuando menciono, ¿no?, que el mayor error que puedes comentar es aceptar las normas de tu tiempo. Si no las aceptas,
si te sales de esa zona de lo previsible a lo que te rodea, es cuando estás innovando. Así que lo mejor es no aceptar la norma, sino que el secreto para conseguir realmente un gran éxito y cambiar el mundo es no aceptar esa norma. Este libro tiene un poco de value investing, ¿no? De actitud contraria. ¿Cómo hacer lo contrario a lo que hace la masa? Le reporta beneficios. De hecho, él tiene unas preguntas, una estrategia que usa, y la primera o la segunda que empieza a aplicar es: haz durante 48 horas lo contrario a lo que es esperado que hagas. Y a ver qué pasa, vamos a experimentarlo. Y a partir de ahí empieza a obtener resultados, ¿eh? Qué bueno. De hecho, durante el libro se aconsejan libros, ¿no? Que te pueden ayudar a impulsarte. ¿Cuáles son algunos de esos libros? Pues es que lo bueno de toda esta gente, Tim Ferriss tiene preguntas comunes que le hace a toda esta gente, son como preguntas que él son marca de la casa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que pondrías en una valla publicitaria gigante, ¿no? Es típica pregunta suya. O ¿cómo definirías el éxito? O otra pregunta que es muy buena: ¿cuál es el libro que más has regalado o que más has recomendado? Y Tim Ferriss es una persona que ha leído muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. O sea, el libro está plagado de referencias bibliográficas. Bueno, pues estas personalidades es curioso que recomiendan libros que son para nosotros libros de cabecera, libros principales. Por ejemplo, libro que nos encanta, ¿no, Abraham? El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Vaya. O por ejemplo, Sapiens, este libro del israelí Yuval Noah Harari, Sapiens, de animales a dioses. O el libro de Charlie Munger, ¿no? El Paul Charles Almanac. Y otro que recomienda muchísimo, a mí me encanta, es La influencia de Robert Cialdini, Teoría y práctica de la persuasión. Pues estos 4 libros son top recomendados por la gente que ha entrevistado. Y bueno, aparte de esto, también recomienda otras cosas que pueden ser como curiosidades, ¿no? Pero para nosotros nos viene muy bien, como es, por ejemplo, algunos tips para hacer buenos podcasts que se agradecen un montón. Por ejemplo, él recomienda un micrófono, el Audio-Técnica ATR 2100 USB. Y bueno, tanto después de escucharlo, como lo puedes escuchar en YouTube, su podcast y tal, suena tan bien que, bueno, tú, Fernando, te has animado a comprarlo, ¿no? Sí, es que me lo he comprado. No estoy grabando con el micrófono de Tim Ferriss todavía. Para el próximo espero que sí, porque lo he comprado en Amazon.com. Porque lo he comprado el micrófono con la araña, que es el soporte este que tiene para evitar vibraciones y para que quede muy cerca de tu boquita, y la espuma anti-pop para que suene mejor. Entonces estoy esperando que me llegue, me tarda casi un mes en llegar, pero muy bueno. ¿Y por qué me gusta este micrófono, el que recomienda Tim Ferriss, si no, por ejemplo, otro que es muy recomendado, que el Blue Yeti? Bueno, vamos a decir una punta así somero, pero el Blue Yeti es un micrófono de condensador, y este micrófono es un micrófono dinámico. Los micrófonos dinámicos funcionan muy bien cuando hablas muy pegado al micrófono, queda la voz muy bonita y suena muy bien. Y además lo bueno que tiene es que no te coge nada de ruido del entorno. Entonces, si no tienes un estudio de grabación bueno, como en mi caso tengo una habitación que puede tener cierto eco, pues funciona mejor el micrófono dinámico que el de condensador. El de condensador suena muy bonito, como el Blue Yeti, que es de condensador, suena muy bien, pero coge mucho más ruido, es mucho más sensible. Entonces, por ese caso, además lo recomienda Tim Ferriss. Tim Ferriss tiene una cosa muy curiosa, que cuando entrevista a una persona, directamente le compra el micrófono por Amazon y se lo da, se lo regala, para que el sonido de la calidad de la entrevista sea buena, y le regala este Audio-Técnica, que tiene un precio muy, muy bueno. Sí, y de hecho es que te das cuenta, como es verdad que se les ve en las entrevistas hablar muy cerca, pero el sonido es súper limpio, y la verdad es que es muy agradable de oír cuando están hablando a través de este micrófono. Así que es un detalle. Estoy deseando escuchar el tuyo, a ver si me pica y también me cae uno para mí. Sí, yo tenía un micrófono de condensador muy, muy bueno, de 1.000 y pico euros, pero me pasaba que me cogía mucho ruido del entorno. Era muy bueno y tenía que pasarlo por un preamplificador, pero cogía mucho ruido. Entonces decidí no usarlo y venderlo. Y ahora estoy deseando tener este. Y decir a Abraham, si quieres, a raíz de leer este libro, Tim Ferriss es podcaster, escritor, etcétera, y tiene consejos. Nosotros aplicamos lo nuestro propio y queremos aportar a la comunidad y decir qué cosas hemos aprendido nosotros después de, no sé el tiempo que llevamos, nos estamos acercando a un año de podcast. Sí. Y qué consejos hemos ido aprendiendo con el tiempo y con los fracasos que hemos tenido. Si quieres comentarlos, Abraham. Sí, porque bueno, nos ha pasado un par de veces, y ya
estamos casi seguros que no nos va a volver a pasar. Por ejemplo, entrevistamos a Imán Viajero, que es una entrevista que quedó genial y que aportaba mucho valor y que, por desgracia, nos dio un error el sistema de grabación y perdimos la entrevista. Y igual nos pasó con Carlos Aizpurúa, pero con él lo hemos podido regrabar y de hecho está en el podcast. Pero imagínate en el momento que bajón, porque ya no solo nosotros, sino el haber programado con esta persona, la persona pues pone de su parte su tiempo porque no gana nada, es simplemente compartir su conocimiento con otras personas y luego se pierde todo. Pues la verdad es que pues no supo mal. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos ido tomando medidas para que estos problemas no sucedan, ¿no? Y que no pase que se pierda. Entonces, por ejemplo, ahora en Skype hay una opción de grabar la llamada, pues y parece que se graba como en local, ¿no? De cada uno de los participantes, graba la llamada y luego te crea un archivo con todos los audios, porque sin embargo, si utilizas programas independientes, la calidad de la llamada de Skype, cuando estás en local sí, pero el que está en el otro punto, puede perder calidad, a veces acelera, a veces reduce la velocidad para ajustarlo y entonces todo eso se graba en el programa externo que estés utilizando. Sin embargo, con la grabación de la llamada no ocurre eso y la verdad es que se agradece. Sí, hacemos como una triple medida de seguridad. Grabamos la llamada de Skype y luego cada uno graba su audio en local. Y luego a la hora de montaje podemos decidir si coger el audio de Skype, si es suficientemente bueno, o cogemos cada audio nuestro en local y lo montamos, que la verdad es que el proceso de montaje es un proceso de chinos, porque tienes que cortar cada vez que interviene uno, pero la verdad es que la calidad de sonido es infinitamente mejor cuando haces un montaje bueno que cuando lo coges tal cual. Y aparte que tienes más medidas de seguridad. Y luego otra cosa importante que aprendimos relativamente hace poco, también lo usa por supuesto Tim Ferriss, es lo que es la compresión de audio, que es normalizar los volúmenes de audio. Tú coges todas las pistas de audio, le das a normalizar y evita que una persona su volumen sea muy bajo, otro más alto, que un momento chilles, otro momento no chilles, entonces te hace una normalización de audio y queda todo a un volumen muy apetecible y evitas que de repente si estás con unos cascos pues te reviente el oído si alguien chilla más de la cuenta, claro. Sí, es un detalle que la verdad es que son cosas que vas aprendiendo, así que si compartiéndolo hay oyentes que tienen su propio podcast o lo pueden utilizar en diferentes aspectos de su vida, pues genial. Y una cosa que también tenemos muy en cuenta, ¿no? Es cuando tenemos una colaboración con otra persona, ¿qué va a ganar esa persona? Porque ¿qué se trata? ¿Solo de extraerle, de chuparle información? No. También hay que ver cómo podemos aportarle. No lo que nosotros necesitamos, porque eso realmente no le importa a nadie, sino lo que necesita la otra persona, lo que la otra persona va a sacar de beneficio. Y ahí está que intentamos nosotros, cuando alguien colabora con nosotros, buscar pues, ese lado positivo para la persona. Sí, es habitual, por ejemplo, que recibimos, o también nosotros nos pasaba que recibíamos correos, enviábamos correos y cada persona te cuenta su película que le interesa a él y no se trata de eso. Si tú quieres interesar a una persona, lo dice Dale Carnegie en su Cómo ganar amigos y influir a las personas, tú pon la propuesta del lado de qué va a ganar la otra persona, no lo que vas a ganar tú. Lo que vas a ganar tú probablemente no le interesa, entonces es principal. Y hazte amigo de esa persona casi antes de proponerle nada, porque va a ser mucho más efectivo, ¿vale? Luego también otra cosa que hemos aprendido, al principio no lo hacíamos, y llevamos como 15 capítulos haciendo, es trabajar sobre un guión común. ¿Por qué? Porque cuando lo pones por escrito y además lo hacemos entre los dos, o si tenemos una colaboración entre los tres, pues todo queda más cohesionado, queda como una historia y tiene cierto sentido y también se aporta más valor. Sí, la verdad es que es una de las cosas que creemos que hemos mejorado y que, por supuesto, todavía nos queda por mejorar, pero que es interesante. Y algo que también hay que jugar un poquito es cuando entrevistamos, intercalar preguntas técnicas con preguntas que toquen el corazón. Y de esa manera la persona es como que se abrirá más. Con preguntas como, yo qué sé, ¿cuál fue la mejor lección que te enseñó tu padre? ¿Qué consejo le darías a tu yo de hace 20 años, ¿no? ¿Qué has cambiado de parecer en los últimos años? Preguntas que hagan ese clic, que realmente hagan sincerarse a la persona, puesto que eso va a hacer que aporte mucho más valor que una simple pregunta-respuesta. Este tip es muy de Tim Ferriss, lo cuenta un invitado que tiene, que tenía 2 minutos para hablar con Gorbachev y lo que le dijo directamente es:
La única pregunta que le hice fue, ¿cuál fue la mejor lección que te enseñó tu padre? Y la entrevista, tenían acordado 2 minutos, acabó durando 1 hora y media. O sea, cómo tocando el corazón amplías las mentes de todo. Es muy, muy bueno. Y luego queríamos recalcar que aparte de referencias, de citas, etcétera, en el libro, tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, herramienta de productividad. Yo me lo he instalado. Muy interesante. Cuando quieres teclear menos. Él recomienda una herramienta que se llama Text Expander, que es como que tú puedes escribir una abreviatura y te escribe todo el texto que tenías copiado. O sea, te evita copiar y pegar, ¿no? Vas mucho más rápido a la hora de escribir email, de reutilizar código, porque ya tienes como atajos de teclado que automáticamente, ¡pum!, te ponen toda la información que necesitabas. De hecho, Google, no sé si os habéis fijado, cuando estés escribiendo emails, te empieza a hacer como funciones de autocompletado, que es algo, o de predictivo, es algo parecido a esto que hace Text Expander. Es curioso, la verdad es que da incluso recomendaciones sobre gadgets curiosos, como puede ser el Chilipad o el Dexcom, ¿no? El Chilipad es un aparato para que enfriar la cama, incluso cada parte de la cama. Por ejemplo, si una parte uno la quiere caliente, caliente, y la otra fría. O el Dexcom, que es un medidor de glucosa en sangre, pues lo recomienda porque a él le han ido bien, y como le ha ido bien, pues él abiertamente lo recomienda para quien se lo piense, vamos. O alimentos curiosos, en la primera parte hemos dicho que era de salud, como el, ¿cómo se llamaba? El acarbosa, que es él toma 25 miligramos, se lo escuchó a uno de los que entrevista, que lo que hace es que le evita los picos de azúcar en sangre, que los mide con el Dexcom que ha comentado Abraham. Curiosidades, ¿no? Y luego un poquito ya entrando en Tim Ferriss, a ver, hay que comentar que Tim Ferriss es reconocido escritor, es una persona que le encanta experimentar todo en su propia carne. De hecho, tenía el show televisivo Tim Ferriss Experiment, que cómo podía aprender a tocar un instrumento en 5 días o hacer cualquier tipo de cosa. Pero aparte de eso, Tim Ferriss fue un auténtico fanático de la inversión en startups. De hecho, gran parte de su fortuna, aparte de la inversión inmobiliaria, que también lo ha hecho, se debe a que en las fases iniciales de estas startups, en la época semilla, invirtió en empresas como Twitter, como Uber, como Shopify, como LinkedIn. O sea, ha estado metido muy, muy de lleno en este mundo. Y tiene una frase que a mí me gusta mucho de Tim Ferriss, que él dice: para mí invertir significa dedicar recursos, ya sea dinero, tiempo o energía, a mejorar la calidad de vida, ¿vale? Y tiene otra cosa que a mí me ha gustado mucho, que dice que una inversión que produce una rentabilidad financiera inmensa, pero que me hace perder los nervios por completo o me causa insomnio directamente y berrinches, no es una inversión que le merezca la pena. También Dime, Abraham, dime. No, sí, me parece súper interesante porque si te hace pasarlo mal, pues realmente te hace plantearte si realmente vale la pena esa inversión. Exacto, además él dice que invierte en startups, ¿por qué? Y no en inversión de empresas cotizadas, public companies, que le llaman, porque él tenía información privilegiada en el sentido de que estaba muy cerca del Silicon Valley, tenía amigos, de hecho él, aparte de invertir con dinero en startup, también invertía su tiempo, les hacía de consultor, le redirigía tráfico de su podcast, de su blog, de sus libros, directamente a estas compañías, a las compañías que le interesaba invertir. Entonces no solamente invertía dinero, sino también tiempo y prestigio, y las apadrinaba de alguna forma. Pero dice que él no es capaz de invertir en compañías públicas porque no tiene ventaja competitiva de información, y aparte dice que él no lo puede evitar consultar las noticias de Google News, el Google Finance, etcétera, ¿no? Entonces él dice que no vale para ello, que el Mr. Market de Benjamin Graham le puede. Sin embargo, dice que sí que tiene otros amigos como Kevin Rose o como Chris Sacca, que sí que están programados de otra manera y se sienten cómodos en este terreno, ¿no? O sea, son capaces de ser racionales en lugar de impulsivos. Pero está bien el reconocer las limitaciones de uno mismo y saber, esto no es para mí, ¿no? Y saberse mantener fuera de ese juego, porque realmente te exprime, ¿no? Si vas a estar tan pendiente, anímicamente no te pasa factura. Así que está muy bien que sepa qué es lo que vale la pena y lo que no, porque tú has mencionado Twitter, has mencionado Uber, has mencionado Shopify, pero claro, ¿cuántas habrá
habrá ido detrás de ellas y habrán salido fatal y le habrán hecho pasarlo mal, ¿no? Así que me parece interesante. Aunque luego él dice una cosa muy interesante, dice que está dispuesto a aceptar una reducción ligera y provisional de un 10% de su calidad de vida actual a cambio de un beneficio, ¿vale? De la probabilidad de multiplicar su rentabilidad por 10, ya sea en tiempo, en dinero, en energía o cualquier otra cosa, ¿no? A largo plazo. O sea que sí que está dispuesto a pasarlo un poquito mal, pero un poquito, un 10%, a cambio de multiplicar por 10 en el futuro esa previsión. Exacto. Él cuenta cómo al final dejó la inversión en startup y fue por hacerse una serie de preguntas que le dijo el hermano de Naval, que es uno de los que entrevista, que luego lo comentaremos, que él se vio llegar a un punto que estaba tan inmerso en el tema de la startup, porque bueno, para seleccionar los grandes unicornios, pues tienes que conocer muchas compañías, ¿no? Y él recibía constantemente emails, estaba ya en una época de mucho estrés, ¿no? Y se dio cuenta que realmente como inversor en startup era sustituible. Él si dejaba de invertir en startup no iba a pasar nada, porque de hecho cada vez hay más gente invirtiendo en startups. O sea, ahí no tenía una ventaja competitiva muy grande y sí lo tenía escribiendo tenía su propia personalidad y podía dejar su propio legado. Esto lo hizo replanteárselo y al final acabó dejando la inversión en startups. Y él tiene una cosa, esto se llama el proceso de eliminación, lo hemos comentado en el podcast de Ray Dalio, y él dice que en exceso la mayoría de cosas adquiere el carácter de su contrario. O sea, esto es clave. Todo en exceso coge la característica de su opuesto. Y dice su consejo, que además me encanta, dice que no todo debería reducirse así o no como hacemos normalmente, debería reducirse a claro que sí, o sea, esto me encanta o no, y coge lo que realmente te dice, claro que sí, esto es lo que quiero, todo lo demás no. Me gusta, ¿no? Es interesante y la verdad es que nos hace pensar. En cuanto a lo de las inversiones, pues es que es cierto, ¿no? Es una actividad de o todo o nada. Y él era incapaz de participar a medias. Por eso al final lo que tú mencionabas, ¿no? Que se salió de participar en startups, pero sí que da algún consejo, ¿no? Como que estudiarla bien, y pensar que si eliges bien puede salir ese unicornio que sale cada 10 años y si tú estás ahí, pues realmente te va a hacer ganar bastante dinero. Como puede haber sido, hemos dicho, ¿no? Facebook en su día, Twitter, Uber, Shopify, este tipo de empresas que si has sido inteligente, lo has estudiado bien, pues al final distribuyes tus posibilidades en esos unicornios que crees que van a salir. Alguno puede fallar, pero si te agarras a uno de ellos y realmente sigue adelante, pues lo habrás hecho muy bien. Exacto. A lo largo del libro viene a decir, o sea, habla un poco de lo que erróneamente se conoce como el concepto de convexidad. El concepto de convexidad realmente lo que se refiere a una distribución de probabilidades asimétricas. Es decir, que no es una distribución normal, sino que hay más digamos que si inviertes en startup tienes que invertir en 15, 14 te van a salir mal, pero si coges ese unicornio tan bueno, va a pagar la fiesta de todas las demás. Entonces dices, tienes que filtrar el conjunto de probabilidades de todo lo que sea invertible y fijarte, ojo, en la que... O sea, él se ha dado cuenta, por así decir, que la mayoría de éxitos que ha cosechado, los grandes éxitos que ha obtenido, ha sido siempre que ha pensado a la hora de invertir, nunca perderé dinero con este negocio. Los contratos o las inversiones del tipo esto acaba siendo un bombazo o no llegará a nada, suele terminar quedando en nada, ¿vale? Entonces, él dice que los grandes negocios que ha hecho ha sido siempre eso, cuando ha pensado, nunca perderé dinero con este negocio. Es esto de la distribución de probabilidad asimétrica. Cara, gano mucho, también se le llama opcionalidad. Cruz, no pierdo nada. La verdad es que, bueno, me parece que es tenerlo muy claro. Si no lo tienes claro, no lo hagas, ¿no? Así que es tener eso en cuenta. Y bueno, ¿qué te parece si pasamos a algunas de las entrevistas que ha realizado él? La primera sería a Kevin Rose, está en la página 384. ¿Qué podríamos decir sobre este hombre? Bueno, pues Kevin Rose es uno de los mejores seleccionadores de startups del mundo, se le llama Startups Picker, ¿no? Es que sabe elegir aquellas compañías pequeñitas, ¿no? Basadas normalmente en tecnología,
que lo van a hacer bien, tipo esto que hemos comentado, Snapchat, Twitter, Shopify, etcétera, o LinkedIn un poquito más tarde, 2012, y dice que es excelente invirtiendo tanto en tecnologías incipientes como ya en compañías públicas, ¿no? En compañías cotizadas. O sea, es de los raros inversores que se le da muy bien ambas cosas, startups y empresas más maduras, ya que cotizan en mercados secundarios. Normalmente es eso, la gente se le suele dar bien una cosa u otra, ¿no? Y dice que a la hora de valorar un producto nuevo, se centra sobre todo en sus aspectos novedosos, ¿no? No todo en ellos, solamente los aspectos novedosos, y interpreta de forma exhaustiva, ¿no? Cómo esos aspectos novedosos pueden impactar emocionalmente en los consumidores que los usen, ¿no? Y cómo esos aspectos o esas emociones pueden evolucionar a lo largo del tiempo. Lógicamente esto es algo bastante complejo y hay que ser muy bueno en ello y tener mucha experiencia. Sí, pero ahí está, a quien le interese el tema de las startups, que busque un poquito de información sobre Kevin Rose y seguro que verá cosas en las que basarse y detalles interesantes como los que ha dado en el libro. Luego está la entrevista a Naval Ravikant, ¿no? Él también invierte en startups y él dice que creo que el 90% de los pensamientos que tengo están basados en el miedo. Cuidado, el 90%. Dice, el otro 10% probablemente se basa en deseos. Y ahora dice, el deseo es un contrato que haces contigo mismo para ser desgraciado hasta conseguir lo que quieres. Es cuestión de asumirlo, es verdad. Ese deseo que tengo pues me va a hacer tomar acción y durante un tiempo quizás no tengo lo que necesito, pero al final conseguiré lo que quiero. O sea que es muy interesante. Decir que Naval Ravikant es muy, muy amigo de Tim Ferriss. De hecho, cuando tenía que preguntarle sobre una startup, acudía a Naval Ravikant. Es además un tuitero muy famoso, tiene un montón de seguidores. Yo le sigo, me encantan las reflexiones que tiene, porque además tiene un poco lo de Buffett, ¿no? O la de Munger, que es muy bueno a nivel filosófico también. O sea, cada tip que dice es puro oro. O sea, es súper interesante, además muy bueno seleccionando compañías. Dice otra cosa, ya digo que es muy tipo Buffett, y dice una frase muy buena que es: usa elogios específicos y críticas generalizadas, ¿no? Otra frase que me ha encantado, es brutal, es: si comes, inviertes y piensas de acuerdo con lo que recomiendan las noticias, acabarás en quiebra nutricional, financiera y moral. Interesante. Y luego hay otra que dice: perdemos el tiempo con pensamientos y trabajos improductivos a corto plazo. Sin embargo, Warren Buffett dedica un año a decidir y un día a actuar. Y luego esa actuación le dura décadas. Así que, wow, una perla tremenda. Sí, sí. Luego otra que tiene súper buena, decir que todo esto lo hemos subrayado del libro, porque es que está plagado de frases brutales. Pues dice: te pagan por ser el primero en tener razón. Y para ser el primero no puedes esperar a que haya consenso. Es muy lógico. Y luego otra cosa que nos ha encantado, yo llevaba tiempo sospechándolo, y es que no existen los adultos. Dice, la lección que me repito en la vida es que no existen los adultos. Todo el mundo va creciendo sobre la marcha y va probando y va aprendiendo. Dice al final: fórmate una idea propia y ejecútala tal y como tú piensas que va a funcionar. Y el último tip de Naval, que nos ha gustado mucho, dice que una mente ocupada acelera el paso del tiempo subjetivo. Es decir, cuando te lo estás pasando bien, cuando estás fluyendo, el tiempo pasa a la velocidad del rayo. Está lleno de detalles que valen la pena, ¿no? Y que te hacen pensar. No te deja impasible, ¿no? Sino que te hace pensar. Otra entrevista que es imperdible, ¿no? Es la que hace a Tony Robbins, que parece que se nos cruza en todo momento de nuestra vida. Tony Robbins está en todos lados, ¿no? Y él dice, ¿no?, que la maestría no sale de una infografía. Dice: lo que sabes no vale una mierda, porque ¿qué es lo que haces de forma sistemática? Eso es lo que hace la diferencia. Porque por mucho que sepas, si no te mueves, si no actúas, eso no vale nada. Así que está interesante. El poder de los hábitos, sí. Y luego él dice, porque la experiencia que tuvo en su vida, dice: pagar $35 por un curso de 3 horas de Jim Rohn al que asistió con 17 años. Dice, le dio muchas vueltas hasta decidirse a gastar esos $35, porque ganaba pues 40 a la semana haciendo de conserje normal, ¿no? Y dice que Jim, esta persona que daba este seminario, le señaló a Tony Robbins la dirección de su vida. Dice, décadas después, cuando Tony preguntó a Warren Buffett cuál había sido la mejor inversión de su vida,
esto yo creo que lo hemos comentado en un podcast, dice, la respuesta fue un curso para hablar en público de Dale Carnegie, como hizo el propio Tony Robbins con 20 años. Dice, invertir en ti es la inversión más importante que puedes hacer en la vida. Nunca habrá una inversión financiera comparable, porque si desarrollas más destreza, más capacidad, eso será lo que realmente te dará la libertad económica. Son esas capacidades lo que te hacen realmente posible. Muy, muy interesante. Sí, yo me acuerdo, ¿no? que preguntó ¿qué tengo que hacer para cambiar mi vida? Pues si tú haces lo mismo, tu vida será la misma. Si tú quieres cambiar tu vida, cambia. Si quieres que tu vida sea mejor, tú sé mejor. Así que realmente es una perla, una píldora buenísima. Sí, otra píldora que me ha encantado, Abraham, a ver si está de acuerdo conmigo, que esto, habla mucho Tony Robbins de esto y esto para mí es un consejo clave. Él habla de que hay como una transición entre estado, relato y estrategia. Y Tony Robbins viene a decir que es súper importante preparar el estado. Antes de hacer nada, preparar el estado. Dice, bueno, por eso hace el ritual que hace él todas las mañanas, ¿no? O antes de salir a actuar, lo que sea. Dice, Tony cree que cuando atraviesas un estado emocional bajo, solo ves los problemas, no las soluciones. A veces crees que tienes que desentrañar cuál es tu objetivo de la vida, cuando lo único que necesitas son unas cuantas, dice muy gracioso, nueces de macadamia y palabras textuales, una puta ducha fría. O sea, es decir, preparar el estado correcto es clave. Por eso es tan importante, nosotros lo estamos haciendo últimamente, que es, antes de empezar el podcast, hacemos ya cierto ritual de escuchar unas melodías que nos motiven. ¿Por qué? Porque empiezas con energía y te sale mejor el podcast. Sí, la verdad es que es súper importante y tú lo ves en sus seminarios y es brutal como él se prepara. Que bueno, su mujer dice, es que él es así, pero no, hay que crearse esa situación, ese estado, y luego ya es cuando vas a utilizarlo a través de estrategias, pero es verdad que hay que trabajarlo, no sale por sí solo, ¿no? Y si nos fijamos en algunas conclusiones que sacó Tony Robbins en sus entrevistas, ¿no? Porque que entrevistó, ¿no? A Ray Dalio, Carl Icahn, David Susens, Kyle Bass, ¿no? Él tiene, de todos ellos sacó algunos puntos en común. ¿Cuáles podríamos mencionar? Sí, los tips que sacan, además ese es su libro de Money Master the Game, que luego Tony Robbins se lo cuenta a Tim Ferriss en la entrevista personal que tiene. Pero básicamente los 3 consejos que saca Tony Robbins es, casi todos estos inversores, primero lo más importante de todo es no perder dinero, es decir, cubren los inconvenientes. O sea, estas personas están obsesionadas con no perder dinero. Eso, primer consejo de todos. Segundo, Abraham. Sí, pues que los riesgos y beneficios que sean asimétricos, ¿no? ¿Cómo puedo tener 0 riesgo y conseguir enormes beneficios? Claro, cuando te preguntas esto continuamente y estás convencido de que hay una respuesta, al final lo consigues, ¿no? Lo que mencionaba antes Tim Ferriss. Y de esa manera bajar el riesgo e intentar subir al máximo los beneficios. Sí, y el tercer consejo que tiene es que estas personas, estos grandes inversores, entre ellos Ray Dalio, es que tienen clarísimo, sin ninguna sombra de duda, que se van a equivocar. Así que crean sistemas diversificados que le permiten de alguna forma cubrirse de los riesgos posibles porque dan por hecho que se van a equivocar. Y de hecho tiene una frase muy muy buena que tiene Ray Dalio que le dijo a Tony Robbins en su entrevista, le dice, es casi seguro que con independencia de dónde inviertas o de la construcción del portfolio que tengas, llegará un día en que perderás entre un 50 y un 70% de tu capital. Dice, vale la pena que lo recuerdes porque necesitas cierta preparación emocional y psicológica para aguantar esto. Es decir, todo el mundo vamos a pasar por esto. Sé fuerte y aprovéchate de las circunstancias. Sí, hay que estar preparado. Si nos mentalizamos, oye, no te están avisando, mentalízate y de esa manera sabrás sobrellevarlo de la mejor manera posible. Y un cuarto punto es las donaciones. Y es que algo en común que tienen la mayoría de personas que han sobresalido es que son personas muy, muy dadas, ¿no? a hacer donaciones. Quizás no solo aparentan, sino que son apasionados de esas donaciones. Han amasado muchos de ellos fortunas, pero también han estado dispuestos a donar parte de ellas. Sí, muy clave. Además, lo pasa lo mismo que Warren Buffett, Ray Dalio, toda esta gente al final
en vida dedican porque le genera también placer y contribución a la sociedad, es donar y revertir toda la fortuna que han ganado, toda la suerte que han tenido, fruto de su trabajo, pero ayudar a los demás. Si quieres, Abraham, pasamos también a la entrevista, por ejemplo, una entrevista bastante buena a Neil Strauss, en la página 391, que dice, tiene una perla muy buena, dice, el mayor error que puedes cometer es aceptar las normas de tu tiempo. No aceptar la norma es el secreto para conseguir realmente un gran éxito y cambiar el mundo. Creo que esto es leitmotiv, sin ningún tipo de dudas, también de Elon Musk, por ejemplo. Fíjate que esto que mencionas es como la frase de Leiva, ¿no? De su canción, como si fueras a morir mañana. Hazlo como si ya no te jugaras nada, como si fueras a morir mañana. Hay un tip muy aunque lo veas demasiado lejos, hazlo como si supieras que ciertos personajes de entrevista que le llaman Rebus Morty. Varios de ellos tienen en su ordenador y en su móvil un contador de días que le quedan en promedio para morirse, ¿no? Dicen, oye, pues tengo 35 años, soy de Madrid, ¿cuánto es la esperanza de vida de un madrileño de esta edad aproximadamente? Pues, no sé, 80 años, pues tiene un contador de días promedio que le quedan. Y eso hace a que actúas como si fueras a morir mañana, porque es que tienes ahí un recordatorio de que que te vas a morir. Qué macabro, ¿no? Pero oye, creo que efectivo. Sí, o pasear por cementerio. Yo, por ejemplo, voy a correr mucho, es justo en el cementerio, es una zona verde, y cada vez que paso por allí, recuerdo esta lección de, oye, pues mira, disfruta el momento porque estamos aquí de paso. Interesante. Pues nada, habrá que hacer un pensamiento o hacer una cuenta atrás. Mira, en el techo de mi habitación iré marcando los días que me quedan. Siguiendo con otra entrevista a Peter Diamandis, él es un maestro de las ventas, también de la negociación, de los mejores del mundo, hay que decirlo, ¿no? Y él recomienda siempre el libro infantil Sopa de Piedras, de Marcia Brown. Y él dice que cuando el 99% de la gente duda de ti es porque o estás completamente equivocado o estás a punto de hacer historia. Y tienes razón, o te equivocas porque estás yendo a contracorriente o cosas como le puedo pasar a Ray Dalio de hacer cosas diferentes y luego sobresalir en gran manera y convertirse en un referente. Claro, la gente que ha sobresalido más es porque han innovado y han hecho lo que no estaba de moda hacer. Mismamente Mike Oldfield en la música, o Ray Dalio, lo que ha dicho en la inversión, Warren Buffett en su día. O sea, son gente que hace cosas, o Elon Musk, son gente que hace cosas diametralmente opuestas. Es o te la pegas o realmente vas a innovar de manera drástica, ¿no? Luego otra cosa que tiene muy buena, también totalmente de acuerdo, es que la mejor manera de hacerse multimillonario es ayudar a muchos millones de personas. ¿Por qué? Porque estás aportando valor a mucha gente y sumando toda esa cantidad de valor, es una cantidad de valor inmenso. Entonces, al final, se retorna a ti en forma de dinero, ¿no? Y luego tiene otro consejo, dice, planea y si es posible, paga las cosas por adelantado para evitar echarte atrás. Es decir, acepta compromisos cuando tengas mucha energía para que no puedas echarte atrás cuando ya sientas desgana o tengas baja energía. Es decir, comprométete cuando tienes ganas, que de esta forma vas a seguir adelante con el plan, incluso cuando no tengas energía ni ganas. Sí, lo que hemos dicho a veces, si no tienes nada que perder, pues tampoco no le das tanta importancia, ¿no? Así que si te comprometes, sea porque le has tenido que invertir tiempo, energía o dinero principalmente, pues es cuando realmente te comprometes y ahí ya se hace la diferencia. Pasando a otra entrevista a María Popova, ella ¿qué es lo que dice? Que a veces el mejor no es no responder. ¿Por qué hacer el esfuerzo de explicar por qué algo no sirve si los demás no hacen los deberes para comprobar si realmente sirve? Y eso no sucede a veces. Las personas, por vaguería o por ir a lo más fácil, quieren que le des todo hecho, ¿no? Pero se tomaron esas personas 10 minutos para hacer sus deberes, están cuidando los detalles. Si no es así, no hay que fomentar la incompetencia premiándola, no hay que darles el todo mascado, todo hecho, porque si no van a seguir haciéndolo lo mismo una y otra vez. Lo que se suele decir, ¿no? Darle una caña, no le des el pescado, ayúdales a aprender. Ella dice, muy bueno, dice, no caigas a responder a todo el mundo por no tener cargo de conciencia. Dice, el sentimiento de culpa es interesante, porque la culpa es lo contrario al prestigio y ambas son razones horribles para hacer las cosas. Es decir,
si esa persona te pregunta sin ni siquiera haberse molestado más mismo, no la premies respondiéndole porque estás premiando a su incompetencia. Y si lo haces por no sentirte mal contigo mismo o por tener cierto prestigio, ambas cosas no son motivos realmente buenos para ti. Pues te debería dar igual que piensen los demás, y por otro lado el prestigio es algo como muy del ego, ¿no? Entonces tampoco tiene tanto sentido. Y algo que dice que habrá quien esté muy a favor y habrá quien esté en contra, ¿no? Cuando dice que el trabajador realmente eficiente no va a tener su jornada repleta de trabajo, sino que la va a hacer con tranquilidad, rodeado por un gran halo de bienestar y esparcimiento. Así que, brutal. Quien trabaja mucho no trabaja duro. Interesante. Sí, hace poquito salió que se filtró la agenda de Donald Trump y tenía muy pocas cosas en la agenda. Había gente que le criticó y la gente más inteligente dijo, no, es que esto es de persona inteligente. No tener una vida ahí súper estresado. De hecho, hay una frase que dice ella que me encanta. Dice, la nuestra es una cultura en la que quemamos el talento para sobrevivir durmiendo muy poco. Como si eso fuera una especie de medalla de honor que simboliza ética laboral o aguante o cualquier otra virtud. Aunque en realidad responde a una completa y profunda falta de prioridades y respeto por uno mismo. Es decir, no puede ser que se premie el estar haciendo 50.000 cosas a la vez, cambiando de contexto todo el rato y no focalizarte en algo y hacer ese algo extremadamente bien. La gente que tiene éxito, Jeff Bezos, etcétera, son personas que se enfocan muy en detalle en una determinada cosa y les da igual tener la agenda muy poco ocupada. De hecho, es bueno tener la agenda muy poco ocupada. También lo dice mucho Nassim Taleb. Dice, oye, es que a mí lo que necesito es reflexionar y pensar sobre lo que tengo que hacer. Ya está el dicho, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Y es cierto, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y otra cosa que dice, ¿no? Dice, si no tienes paciencia para leer algo, no tengas la arrogancia de comentarlo. Así que es cierto, hay gente que es que te le dan un televisor y no es capaz de leer las instrucciones. Luego, por favor, no digas o no tiene esta función o no sé hacer esto, pues, porque sencillamente no has tenido la paciencia para leerlo. Clave. Luego otra entrevista muy buena a Jocko, que es un ex Navy SEAL, es famoso, tiene una charla TED, es una persona dura y fuerte, ¿no? Y dice, si quieres libertad en la vida, ya sea financiera, tiempo libre o estar libre de enfermedades y de una mala salud, solo lo conseguirás a través de la disciplina. Y dice también, súper bueno, dice, no puedes culpar a tu jefe por no recibir el respaldo que necesitas. Un montón de gente dice, la culpa es de mi jefe. Pues no, la culpa es tuya, porque en realidad, por no haberle enseñado bien a tu jefe, por no haber influido en él, por no haberle explicado de forma que lo entienda por qué necesitas ese respaldo. Así que es tu máxima responsabilidad, asúmela por completo. Mira, yo vi la charla TED de este hombre y la verdad es que me impactó, ¿no? Porque es verdad, hay que asumir la responsabilidad. Siempre podemos echar la culpa a otros, pero si nos analizamos bien, podemos asumir la responsabilidad y en nosotros está el cambio. Así que es verdad que depende, la vida se encoge o se expande en proporción al coraje que le echemos cada uno. Exacto, sí. Pues si quieres pasamos a otra entrevista, la entrevista que tiene con Kevin Kelly, y tiene una frase muy buena también, dice, la productividad es o será para los robots. Si los humanos van a ser realmente buenos en algo, será haciéndose preguntas, siendo creativos y teniendo experiencias. Muy bueno. Sí, o que en un mundo repleto de distracciones, la capacidad de hacer una sola cosa cada vez es un superpoder. Céntrate. No se trata ahora de querer hacer muchas cosas, porque es que vamos a tener tantas distracciones que es muy fácil distraerse. Luego tiene otra frase muy buena, dice, la gran tentación de la gente es querer ser otra persona, querer protagonizar la película de otro. Dice, para mí el éxito consiste en crearte tu propio guión. Qué bueno, ¿eh? Está chulo. O una de las muchas destrezas vitales que debes aprender a una edad más bien temprana es la habilidad de convertirte en la más mínima brizna hiperahorradora que viaja por el tiempo, en el sentido de que darte cuenta de lo poco que necesitas en realidad para vivir, no solo para sobrevivir, sino para estar satisfecho, ¿no? Y eso dice que da confianza para asumir riesgos. Y es cierto, tú vas a países pobres, países del tercer mundo, y los ves felices.
O sea que muchas veces tenemos tantas cosas que nos distraen y que se supone que decimos necesitar, pero no lo necesitamos. Sencillamente buscamos todo lo más fácil y no somos conscientes de que solo respirando, solo teniendo nuestro cuerpo, teniendo salud, debemos sentirnos felices y satisfechos. Sí, es un pensamiento muy, muy estoico. Y luego dice que tiene una también buenísimo, dice, se gana más libertad practicando la pobreza que persiguiendo la riqueza. Si sufres un poquito con cierta regularidad, seguramente dejarás de sufrir a largo plazo, ¿no? Y en global. Vaya. No, estoy de acuerdo. La verdad es que este hombre, la verdad es que sabe de lo que habla. Otra entrevista es a Paulo Coelho. Dice que solo hay 4 historias que contar. Una de amor entre 2 personas, una de amor entre 3 personas, la lucha por el poder y el viaje. Si nos fijamos en todos los libros de una librería, tratan al menos uno de estos 4 arquetipos, de estos 4 temas. Y la verdad es que si te paras a pensarlo, no diríamos el 100%, pero tiene mucha razón. Sí, y luego, si te lees la entrevista a Paulo Coelho, es un tipo súper normal, es un tipo que para ser creativo le cuesta ponerse a trabajar, o sea, es como cualquier persona, o sea, y tiene que estar 4 horas antes de ponerse a escribir una página, pero eso sí, cuando empieza a escribir se puede tirar 12 horas en flow. Y comenta Tim Ferriss, me gusta mucho, habla de hacer descargas, igual que con el entrenamiento hacemos descargas, o sea, no podemos estar en pico de forma todo el tiempo, ¿no? Hay periodos que entrenas muy a tope, pero necesitas también periodos de descarga. Pues lo mismo a nivel laboral, a nivel de pareja, a todos los niveles. Dice, yo trabajo a tope durante un determinado tiempo y luego estoy vagabundeando, holgazaneando durante un determinado periodo de tiempo. Es necesario. Esto es clave, sobre todo para los emprendedores, los empresarios, que es que los periodos de holgazanería hay que programarlos también. Y hay que hacerlos, igual que en el entrenamiento físico. Sí, no podemos creer que vamos a estar siempre a tope, hay que asumirlo y cuanto antes uno lo asuma, pues adaptarse a esa situación y seguir mejorando, evidentemente. Bien, pues hemos visto ahora pues algunas de las entrevistas, el libro está lleno de ellas y seguro que si te lo compras y lo lees vas a disfrutar porque está lleno de píldoras de conocimiento. Y vamos a pasar a algunas conclusiones que hemos sacado, pero antes no queremos pasar la oportunidad de que, por favor, tómate unos segundos en pulsar el dedito arriba, en dejarnos un comentario. Pásate por la página web pildorasdelconocimiento.com, regístrate en la newsletter y de esa manera estamos en contacto y juntos seguimos creciendo, nos vamos animando y vamos adquiriendo esos conocimientos que vamos aprendiendo y tú también pues te formarás parte de ello. Así que entrando en estas conclusiones, podríamos decir que la primera que queremos recalcar es que hacer es la clave de todo y es verdad. Si tener conocimiento e información fuera lo más importante, todo el mundo sería multimillonario, todo el mundo estaría cuadrado, tendría unas abdominales de hierro, pero es que lo más difícil es poner en práctica todo aquello que aprendemos, y porque existen podemos decir miles de libros, miles de páginas web que dan infinidad de consejos y no se trata de hacerlo todo perfecto, se trata de empezar, de hacer poco a poco, lo que sea, pero empezar. No importa lo que hagas, pero empieza a hacerlo, no lo dudes. Si te has propuesto algo hoy, no lo dejes para mañana. Si puedes hacer algo, aunque sea un poquito hoy, hazlo. Como dice Jim Rohn, dice, el éxito no es mágico ni misterioso. Es una consecuencia natural de aplicar constantemente los fundamentos básicos, una y otra vez. Seguir el proceso. Es que si no se hace consistentemente, no llegas a ningún sitio, ¿no? O como dice Dan Ariely, pone otro ejemplo, ¿no? Dice, si pides disculpas a alguien, incluso si no lo dices en serio, ya como lo has hecho, aunque la otra persona sepa que no lo dices en serio, aún así tu relación va a cambiar, va a mejorar porque has tomado acción y has puesto de tu parte. Así que es interesante hacerlo.
La segunda conclusión que sacamos nosotros particularmente es: no tengas miedo a mostrar tus cicatrices. Dice Tim Ferriss, comparte que tuvo un tiempo incluso en el que pensó en suicidarse, se le pasó por la cabeza. También que cuando montó su primera empresa, su primera novia, le dejó y lo pasó muy mal, ¿no? O sea, en esa etapa tuvo que estar luchando contra sus propios demonios, contra la ansiedad y contra la depresión, ¿no? Y la mayoría de las personas tienden a quejarse del mundo exterior, cuando es mucho mejor revelarte a nuestro mundo interior de qué es aquello de lo que tenemos miedo. Es decir, te das cuenta que cuando mejor conoces cómo funciona tu cerebro, cuando aprendes a estar contigo mismo a solas, es cuando realmente empieza tu desarrollo a todos los niveles. O sea, no solamente a nivel de desarrollo personal, es a nivel de desarrollo de relacionarte con los demás, de crear negocios, de transmitir mejor tus conocimientos. Y es clave, ¿no? Sí, ¿no? Que algunas personas o estudios, ¿no?, han demostrado que las personas que escriben sus 3 mayores ansiedades en el día, al cabo de unos meses, dice que muestran menos signos de estrés. Así que digamos que están siendo sinceros con ellos mismos y de esa manera pues pueden ser sinceros también con el resto. Así que eso es importante. No querer mostrar una cara, pero luego ser otra. Es importante ser transparentes. Luego, otro tip es muy clave, y yo creo que mucha gente no lo ve, ¿eh? Y de hecho, si lo ven, lo interpretan de otra forma, lo interpretan mal, y me explico. Dice, nuestro consejo, conviértete en un buen orador, si quieres que el éxito sea más fácil. Resulta que el capitalismo recompensa las cosas que son raras y valiosas. Así que si eres bueno comunicando en público y tienes aparte otra habilidad, eres más valioso que el resto, porque además lo que eres bueno comunicándolo también. Transmites tu virtud, transmites lo que aportas valor y eso gusta. Entonces, de hecho, recordemos que Warren Buffett reconocía que las cosas comenzaron a irle mucho mejor cuando asistió al curso de Dale Carnegie, que le enseñó a hablar en público. Y ojo con esto, porque lo he escuchado muchas veces. Esto lo he comentado muchas veces, decir, oye, aprende a comunicarte porque te va a ir mejor. Hay personas que piensan, no, es que eso es de vendehumos, si es que eres muy bueno comunicándote, es que no sabes hacer nada, ¿no? Estás simplemente hablando y no haciendo nada. No se trata de eso. Se trata de, oye, eres bueno haciendo lo que haces, pero aparte, sé transmitirlo, sé venderlo. Es que es clave en el mundo actual saber vender cualquier cosa, saber venderte a ti mismo, saber promocionar lo que estás haciendo. Muy, muy interesante. La verdad es que es una manera importante de darte a conocer, puesto que uno mismo, al expresarse, puede dar a entender lo que hay en su interior, y si realmente lo expresas de una buena manera, como puede ser siendo un buen orador, pues tienes mucho, mucho ganado. Otro punto es, no tengas miedo de hacer algo para lo que no estás calificado, ¿no? Y ponemos un ejemplo. Dan Carlin no es ni historiador, ni tiene un doctorado, pero le encantaba la historia. Así que su madre pues le dijo, oye, ¿por qué no haces un podcast sobre las historias que contaba en la mesa, ¿no?, a la hora de cenar? Y claro, él le dijo a su madre, pero si es que yo no tengo un doctorado sobre eso, ni soy historiador, ni nada. Pero su madre le dijo, ¿desde cuándo te hace falta a ti un doctorado para contar historias? Así que ahora tiene un Hardcore History, el podcast basado en historia más popular del planeta. Así que interesante. Sí, y luego el hermano de Naval, que es Kamal Ravikant, le dijo a Tim Ferriss en una entrevista, me encanta esta frase, de las mejores del libro, dice, si solo hiciera las cosas para las que estoy calificado, estaría barriendo con una escoba en alguna parte. Quiere decir que si alguno te dice en algún momento, oye, ¿qué haces hablando de esto? ¿Qué haces, por ejemplo, qué haces hablando de desarrollo personal si llevas solo 2 años estudiando de esto? ¿Qué haces hablando de inversión si solo llevas, 4 años estudiando inversión? Pues puedes hablar de eso porque eres una persona como cualquier otra y nadie nace sabiendo, y si solamente te mantienes en hacer lo que sabes, tu zona de confort, pues lo que dice Naval, dice, estaría barriendo todavía una escoba en cualquier parte. Sí, la sociedad en general nos intenta encasillar en algo, ¿no? En la escuela, en las empresas, el gobierno, los padres, los amigos, en todos sitios se nos encasilla en algo, ¿no? Así que quien nos tiene que desencasillar somos nosotros mismos. Si nosotros nos dejamos encasillar, estamos perdidos. Ahí no vamos a quedar. Pero sal de esa zona. La decisión está en tus manos. De esa manera es donde vas a marcar la diferencia. Si tú quieres ser alguien referente o alguien que tenga algo que decir diferente al resto, hazlo.
Vale, pasamos a la siguiente conclusión que sacamos, extraído también del libro de Tim Ferriss, que es la teoría de los 1000 fanáticos. Viene a decir que para ser realmente exitoso no tienes que tener una comunidad que te siga excesivamente grande. Basta con tener 1000 personas que sean fanáticos de ti. Es decir, que compren todo lo que sacas o crean firmemente en lo que tú comentas, que haya cierta empatía, ¿no? Dice, con contener estas 1000 personas es suficiente. No hace falta que tengas, que tengas más seguidores, ¿vale? Es decir, comienza en pequeño y haz extremadamente feliz a estas 1000 personas. Sí, la verdad es que es interesante porque si estas personas te tienen como una referencia, lo que tú les digas y si tienen confianza plena en ti, pues lo van a aceptar como una realidad, como algo verdadero, ¿no? Entonces sí que es verdad que vas a tener mucha influencia en ellos y lo que tú les aportas también te puede reportar a ti cierto beneficio. Estoy completamente de acuerdo. Punto 6. Hacer preguntas tontas. Y es que Tony Robbins le dice a Tim Ferriss que somos la calidad de las preguntas que hacemos. Y es cierto, si no sabemos hacer preguntas, quizás tampoco tengamos buenas respuestas, ¿no? Y tenemos algunos ejemplos. Cuéntame acerca de un momento en el que, cuéntame sobre el día en que, fueron exactamente los pasos que te llevaron o descríbeme la conversación. Preguntas concretas que pueden extraer valor sobre una persona, porque de qué nos sirve que una persona... Imagínate que estamos con una persona que tiene mucho conocimiento sobre un campo. ¿De qué nos sirve si vamos a estar hablando del tiempo con ella? Hay que saber preguntarle para que cuando cuando haya terminado esa conversación, nosotros seamos por lo menos un 1% mejor de lo que éramos antes en ese aspecto. Es que son preguntas que aparentemente parecen absurdas, pero lo que hacen es tocarle un poquito el corazón de esa persona y abrirle un poquito su mente, ¿no? Entonces lo que hace es que el interlocutor se siente más cómodo y sienta más ganas de darnos respuestas, ¿no? Entonces está muy bien este tip, ¿no? Luego también otra cosa muy importante es que a los humanos no nos gusta rodearnos de gente que se esté todo el rato quejándose, ¿no? Es como que las quejas te separas de ese tipo de personas, ¿no? Las personas que se enfocan en lo negativo, ¿no? Entonces conviértete en una fuente de crecimiento para las personas que te rodean, ¿no? Que les aportes valor, entonces quieran crecer contigo, básicamente. Sí, o siguiendo con el tema de las preguntas, ¿no? En 2013 el profesor Ronald D. Bale criticó el sistema educativo, ¿no? de Estados Unidos, que intenta fomentar, pues experimentar, buscar respuestas de una manera infructuosa, ¿no? Y en su artículo que hizo, pues él argumenta que para mejorar la educación científica no bastaba con motivar a los alumnos a preguntar solo por preguntar, sino que hay que enseñarles a cómo formular las preguntas adecuadas para que de esa manera se utilice bien la práctica y el uso del pensamiento crítico. Y es que las preguntas correctas son tan importantes como los resultados que arrojan. Luego la penúltima conclusión que hemos sacado es la importancia extrema de decir que no, es este proceso de eliminación. Es decir, acepta las cosas que realmente te llaman mucho la atención, aquello que dijeras, cielos, sí, ¿cómo no lo voy a coger? Esto fue el motivo principal que le llevó a Tim Ferriss a dejar la inversión en startups, ¿no? Y es por este proceso de eliminación. Quédate con lo que realmente te hace feliz y en lo que realmente eres bueno. Muy bueno. Y la 8, que lo llevaba oyendo hace algún tiempo, el océano azul de oportunidades, ¿no? El océano azul se refiere es como una metáfora, ¿no? Para referirse a las aguas que no están exploradas de nuevos nichos industriales, ¿no? Por ejemplo, si lo llevamos a la otra parte, el océano rojo es lo contrario, representa a los mercados que ya están saturados y cuesta mucho ser innovador, ¿no? Porque la competencia es agresiva. Así que es verdad que navegar en el océano azul es arriesgado, puesto que son aguas desconocidas, pero las recompensas para esos que son valientes, esos que están ahí, las recompensas son ilimitadas. Exactamente, pues yo creo que ha quedado un podcast muy interesante y a nosotros, lo tengo que decir, que leer este libro te cambia drásticamente o te cambia drásticamente tu modelo mental y tu forma de pensar, y lo bueno es que te da herramientas, y cuanto más veces lo lees, esto es lo que se aplica al interés compuesto en tu conocimiento, cuanto más veces lo lees, cuanto más veces lo aplicas, más veces mejoras. Como le dijo Carl Fuhrman a Tim Ferriss, dijo, la mierda buena se queda, y esto es buena mierda. Esto es buena mierda, sí. Entonces, así que, sí, que se quede.
Y bueno, creo que hemos podido analizar cosas súper interesantes de este libro Armas de Titanes. Lo recomendamos abiertamente, así que estáis invitados a hacerlo. Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido, qué cosas hubierais incluido y qué cosas os parece que podemos analizar en próximos podcasts. Sabéis que nos encanta tener muy en cuenta vuestras opiniones, así que estamos muy contentos de teneros ahí y que haya ese feedback entre nosotros. Y ojalá que nuestra pequeña contribución sirva para convertirte en una persona diferente. Ten en cuenta que nos estamos apoyando o estamos avanzando a hombres de gigantes, a hombros de titanes, ¿no? Y en este caso usando las mejores armas de todos estos grandes titanes. Así que nada, nos despedimos desde aquí y espero que os haya gustado. Le hemos metido muchísimo trabajo para extraerte los tips que más nos han gustado. Os recomendamos que os compréis el libro, os recomendamos que lo leáis porque es un libro increíble. Así que nada, nos vemos próximamente en el próximo episodio. Muy bien, chao, nos vemos. Saludos.